Llegaba, tomaba la ficha, me ponía a trabajar, me indicaban, salíamos también con algunas, cuando terminaban los trabajos, tomábamos carpetas con acuarelas que cada alumno traía y nos indicaba que cada uno se sentara donde le gustaba para pintar lo que veía, así como lo veía, que lo vuelque en la carpeta, en la hoja. La ayuda mutua, la solidaridad se aprendía en vida. ¿Cuántas veces un chico decía, señor, me deja ir con los chicos de primer grado que están perdidos? Para ellos es una alegría ayudar a los compañeros. Y para los otros chicos es una alegría de que un compañero les ayudara. El maestro de iglesia ante todo nos enseñó la solidaridad entre todos. Los más chicos a veces eran alumnos de los más grandes. Era solidaridad pura. Era una escuela en medio del campo. Electricidad no había de sur, ni de nor, ni células fotovoltaicas, nada de eso. Entonces el maestro compró una clásica vitrola. Vitrola es una marca de RCA Victor. A cuerda. ¿Y qué hacíamos? En medio del campo cantábamos el himno al compás del disco del himno, el himno nacional. Y después siempre me acuerdo danzas folclóricas. Era un maestro de avanzada. Él ya en el año, creo, 43, adquirió un colectivo que lo manejaba mi padre. ¿Y a dónde iba el colectivo? El colectivo fue varias veces a Monte Grande. El maestro decía que no puede ser que viviendo a 7 u 8 kilómetros de Tristán Suárez o de Seiza, los chicos no conocieran ni Seiza ni Tristán Suárez, ni tampoco Monte Grande, que era el distrito. Creo que en el año 46 se vendió el colectivo y con ese dinero, y sobró bastante y se compraron muchos elementos para la escuela, compró un proyector de filminas, lo que podía decirse ahora un proyector de diapositivas. El cine lo hacíamos nosotros, o sea, no yo en primer grado, pero los de quinto, sexto y cuarto, quinto y sexto hacían las películas. Normalmente eran para las fiestas patrias y se hacía sobre papel celofán con tinta china. Esa máquina funcionaba con la batería de la camioneta. Más de una vez después de la función había que empujar la chatita porque no tenía batería para arrancar. Cuando analizo los guiones que hacíamos nosotros, encuentro que acertado fue eso de descansar en la pregunta y en la respuesta. El rancho. ¿Qué materiales se utilizan para construir un rancho? Los guiones nacieron de la necesidad de manejar la formación, de la intervención del pensamiento. Todo lo que se hacía en la escuelita era análisis crítico. No es palabrerío cuando dice que quiere generar autonomía en sus alumnos. Él planifica su enseñanza pensando en que el objetivo es que los alumnos sean autónomos, tengan pensamiento autónomo y tengan un accionar autónomo. El conocimiento no era el bla 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 que traía el maestro y lo ponía allí. No, era la búsqueda de las respuestas, es decir, hacer de la enseñanza un sentido crítico y dinámico. El chico tiene que meterse, pero pensando y ubicando ese conocimiento en la realidad, vincularlo con otras posibilidades de aprendizaje, es decir, no es una transmisión fría. ¿Quién era General San Martín? Busca la respuesta en la Biblioteca Galán. Busca en el museo una estrella de mar. ¿Cuántos brazos tiene? ¿Son iguales sus dos caras? Dibújala de una y otro lado. Los guiones didácticos nacen por un problema físico, si se quiere. Él era maestro, director, portero, que limpiaba el piso
y charlaba con los padres de los chicos y les solucionaba problemas. Pero era solo 30 alumnos y había que ingeniárselas para que los 30 estuviesen en el aula, trabajando bien, no produciendo desorden. Entonces es difícil eso, porque cuando es una división, claro, los 30 hacen lo mismo, pero si acá hay primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hay 6 divisiones, 6 grupos distintos. Y nada de homogéneo los chicos, ¿no? Entonces el maestro comenzó ya, yo creo por el año 45, 46, él compraba libros, los abría los libros, parecía que los rompía, pero tenía un porqué. En ese tiempo no había fotocopiadora, ahí está el gran problema. Y ponía, supongamos, todo lo relativo a la Revolución de Mayo, de la revista Villiquen, que era extraordinaria en aquel tiempo, y de otros libros más. Y después hacía una serie de preguntas, ahí están los guiones. Entonces en el guión que él hacía, decía, ver estrella de mar, observar cómo se adhieren los tentáculos, como en el museo estaban con los clásicos cartelitos para que uno pueda ver y de un solo golpe de vista saber lo que era eso, uno no tenía el más mínimo problema en observarlo. Estaba una parte que era la que correspondía a los compromisos que uno asumía, porque cuando uno estaba atrasado en algo que no llegaba a cumplir, o terminó una carpeta, o no saber el abecedario, no saber las cuentas, se comprometía a hacerlo en un tiempo determinado. Se sentaba en la planilla y cuando llegaba ese tiempo uno tenía que pasar al frente y dar o la lección o explicar qué era lo que o por qué no había llegado. Normalmente todos llegábamos porque a ninguno les gustaba que los demás lo reprobaran por eso. Y cuando lo cumplía, el aplauso era el beneficio que se tenía. Los transportes, el tranvía y los trenes eléctricos. ¿Dónde se produce la electricidad que hace funcionar al tranvía? ¿Con qué recoge esa corriente el tranvía? ¿A dónde es llevada la corriente eléctrica? ¿El motor eléctrico del tranvía transforma la corriente en...? Las agujas del reloj dan vuelta y no se cansan. ¿Cómo es eso? Al atardecer, el sol se pone colorado, como la cara de Cache cuando se enoja. Todos los días venían con acuarelas y cuadernillos. Lo leíamos, lo comentábamos y era un elemento que no podía faltar, ¿no? En contra del clásico cuaderno de deberes y cosas rutinarias de la escuela. El cuaderno de pensamiento rompía todas las líneas y se abría camino, otra zona de el camino se encuentra caminando. Ellos abrían el camino. El cuaderno de pensamientos eran frases, a veces no tan chicas, a veces grandes, que el chico escribía en su casa. El maestro una vez nos llegó a decir, creo que fue a los chicos de Magallán, que dijo que si él iba a la casa de los Magallán, ya sabía por dónde iba a entrar, cómo era la casa, porque como la habían descrito tan bien, y a mí en particular una vez dijo, si yo veo el gato de Blanca, no hace falta, dice, que diga, este es el gato de Blanca, porque yo ya sé la medida del bigote, el color, las manchas, todo me conocía del gato. Entonces, ahí nosotros aprendíamos descripción, comparaciones. Y ahí contábamos toda nuestra vivencia, todo lo que nos pasaba, día por día, desde que amanecía hasta que terminábamos nuestras tareas en el campo o todo lo que hacíamos en la escuela. Y todos los días lo volcábamos ahí, pero no como un deber, no lo hacíamos como un deber, lo hacíamos por voluntad.
Y ahí a veces volcábamos esas cosas tontas de los niños, medias tontas, pero era el cordón del pensamiento, por eso se llamaba así. Y fue la base de este libro, de Viento de Estrella. El milagro de cómo escribían es difícil detallarlo, porque ellos, chicos que hacían el tambo, por ejemplo, se levantaban a las 3, las 4 de la mañana, que se acostaban después de un trabajo muy penoso. Esos chicos escribían sobre eso mismo, porque la consigna era esa, escribir sobre lo que vivían. Yo cuando voy a caballo me gusta ir cantando. Coco a veces me dice que me calle, pero yo me hago el que no lo escucha